Porque dice la palabra en Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús, mi amado hermano, Él puede salvar. Él está dispuesto a salvar al hombre, a la humanidad caída. Dice la palabra que Él puede también salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Dice la Escritura, pecadores, porque todos nosotros, la humanidad, somos pecaminosos, somos pecadores y pecadores. Limpiad vuestras manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor hace el llamado y dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y el Señor dice que Él puede salvar perpetuamente. En inglés es to the uttermost, dice hasta lo más profundo Él puede salvar, no importa cuán caída está la humanidad. Él puede salvar y está dispuesto a salvar al que cree, al que pone su confianza en Jesucristo. La salvación, mi hermano, el inicio de la salvación es que una persona se convierte al Señor. Se convierte al Señor, pero para convertirse al Señor, hoy mi hermano, hoy en día se predica la palabra y estamos anhelando y deseando que las almas se salven en 30 minutos o en una hora. ¿Usted sabe cuánto tiempo dura una madre para tener su hijo? Dura horas. Dolor, ¿verdad? Tiene que cargar a una criatura en su vientre por 9 meses. Y a veces nosotros anhelamos que una persona sea salva, que nazca de nuevo en 30 minutos o en 15 minutos. No es así, mi amado hermano. Una persona toma tiempo discipulando a esa persona. ¿Cuánto tiempo Cristo duró con sus discípulos, con los apóstoles? Y dice la palabra que entre ellos había uno que era y Cristo dijo, entre uno de ustedes uno es un diablo, dijo. Hablando de Judas Iscariote, que en su corazón no se había convertido, mi amado hermano. Para convertirse al Señor, uno tiene que arrepentirse primeramente. Tiene que haber un arrepentimiento. Por eso la palabra dice, si mi pueblo se humillare y se volviera de sus malos caminos y se convirtieran de sus pecados, entonces yo iré de los cielos y los perdonaré y sanaré su tierra. El Señor llama a convertirse a Él. Entonces vemos, mi amado hermano, que el proceso de la salvación del hombre toma tiempo. Toma esfuerzo de su iglesia. Toma esfuerzo de los hombres que están dispuestos a predicar la palabra, de los hombres y de las mujeres. Mi amado hermano, si tú quieres ver almas venir a Cristo, tienes que pasar tiempo con ellas. Tienes que pasar horas, días con ellos, hablándoles del evangelio. A veces tienes que repetirles el evangelio hasta que vengan a la salvación. Convertirse es arrepentirse, mi amado hermano, es el primer paso. Y luego poner tu fe en Cristo, lo único que te puede salvar. Porque muchas veces, mi amado hermano, vivimos en una sociedad que está perdida, está tratando de arreglar la humanidad pecaminosa, pero no puede. Tenemos instituciones, cárceles, ¿verdad? Que supuestamente corrigen al hombre caído, ¿verdad? Al hombre violento, al hombre criminal. Pero cuando salen iguales. Porque tienen que tener un encuentro con Cristo, lo único que puede salvar, lo único que puede cambiar, lo único que puede transformar al hombre, al ser humano. Cristo, Él puede salvar, dice la palabra de Dios en Hebreos, que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario muriendo, Él pudo salvar a un hombre criminal, un hombre que estaba siendo crucificado, que estaba muriendo, ¿verdad? Él dice la palabra que ese criminal decía, que ese ladrón que estaba junto a él decía, nosotros de verdad merecemos esto, pero él no lo merece. Conocían el testimonio de Cristo y Cristo pudo salvarlo perpetuamente porque él se acercó a Dios, le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él se acordó de él y le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Cristo pudo salvar a ese hombre
que estaba a punto de resbalar al infierno. Mi amado hermano, y Cristo también todavía está tratando de salvar al hombre caído, está tratando de estrechar su brazo para salvar, pero Él lo va a hacer a través de nosotros, a través de nosotros. Siempre cuando yo recuerdo la salvación, recuerdo la historia de Eliseo, como un hombre estaba cortando árboles con su hacha. Dice la palabra en Segunda de Reyes, creo que es Segunda de Reyes, lo anoté aquí en mis notas. En Segunda de Reyes habla de la historia de Eliseo. Un hombre estaba cortando con el hacha y entonces cuando estaban cortando de repente se le cayó la pieza de hierro. Y dijo cuando se le cayó, era prestada. Y se le cayó en el agua y se hundió. Y entonces llamaron a Eliseo, que era un hombre de Dios, que caminaba con Dios. Dice la palabra del Señor que Eliseo tomó un pedazo de palo y lo quebró y lo arrojó en las aguas. Y cuando lo arrojó, el hierro flotó. Que eso va en contra de la gravedad. Nosotros sabemos que todo lo que arrojamos cae y queda abajo. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios de poder. Dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Y vemos en la palabra, hermano, el Antiguo Testamento es como una sombra del Nuevo Testamento. Ese pedazo de hierro éramos nosotros que estábamos hundidos en el pecado. En el pecado estábamos hundidos. Eliseo viene siendo como una figura del Padre que envió a su hijo, ¿verdad? Que fue a morir en el madero. Eliseo arrojó el pedazo de madera en las aguas. Cristo vino a este mundo perdido en el pecado y tuvo que morir por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él tuvo que morir, que Él bajó hasta los infiernos, dice la palabra, para libertar a los cautivos, llevar cautivo a la cautividad. Y entonces el ser humano es levantado porque solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede romper las cadenas que el pecado tiene sobre nosotros. Eso es la salvación, mi amado hermano. Vemos en la palabra de Dios. En esta noche yo quisiera hablar el segundo punto de que Cristo es la fuente de salvación, mi amado hermano, es que Él quiere salvar. Él puede salvar y Él quiere salvar al hombre. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres. Dios no hace acepción de personas, mi amado hermano. Vemos en la palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, mi amado hermano, que todo hombre venga a ser salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Pero veremos, mi amado hermano, en esta noche, esta tarde, la salvación presentada en el Antiguo Testamento. Usted tal vez dirá, esto es como elementary, ¿verdad? Como básico. Pero es importante, mi amado hermano, porque a veces no entendemos las cosas sencillas. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, Cristo le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y Nicodemo no entendía eso. Le dijo, ¿qué es esto que tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez más y nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Él dijo, no, tienes que nacer de nuevo en espíritu. Y eso es lo que nos lleva, mi amado hermano, a la salvación. Hoy en día, mi amado hermano, hay personas que se les hace la oración de salvación, se les dice, repite conmigo la oración de la salvación. Y la persona lo repite, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Y es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿he nacido yo de nuevo verdaderamente? Porque la palabra del Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es necesario, mi amado hermano, que entendamos la palabra, aunque sea sencilla, ¿verdad? Y vamos a mirar en esta noche cómo la salvación
nos viste. Es el primer punto que vamos a ver. La salvación nos viste, mi amado hermano. En Génesis capítulo 3, verso 21, vemos la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Vemos la historia del inicio de la humanidad, del primer hombre y con su compañera Eva. Y vemos cómo el Señor les había encomendado que cuidaran y labraran de la tierra, que tuvieran cuidado del huerto del Edén, donde el paraíso donde ellos vivían, donde ellos tenían comunión con Dios, donde ellos disfrutaban de una comunión continua con Dios. Pero dice la Escritura que la serpiente, siendo el animal más astuto, ¿verdad?, entre todos los animales, fue utilizada por el enemigo. El enemigo, todos sabemos nosotros que el enemigo puede utilizar lo que sea, ¿verdad? Si trató de utilizar a Pedro y cuando le dijo, Señor, deja de hablar de eso, de que tienes que ir a Jerusalén y padecer. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Porque tú ves las cosas de los hombres. Y vemos cómo el enemigo puede utilizar, mi amado hermano, puede utilizar un animal, puede utilizar a una persona, o puede utilizar las cosas del mundo para desviarnos de la comunión con Dios, de una relación con Dios. Y vemos que Eva fue engañada, ¿verdad? Ella fue engañada. Dice la Escritura que el enemigo siempre, mi amado hermano, trata de buscar a la persona más débil para hacerla caer. Y vemos que dice la palabra del Señor que la mujer es el vaso frágil, que es débil y que el hombre debe de proteger. Por eso Dios nos puso a los hombres como cabeza. Y nos ha dado ese trabajo de cuidar, de proteger, de proveer en el hogar. En el hogar. Ese es el trabajo de un hombre de Dios, de proteger, de proveer y de cuidar de su hogar, de instruir a sus hijos, ¿verdad? De enseñarles la Escritura. Y vemos que el enemigo fue a Eva, ¿verdad? Si miramos el capítulo 3, si lo analizamos, él fue a ella, que era más débil. Adán le estaba enseñando las instrucciones, él le estaba enseñando, mira, Dios nos enseñó que podíamos comer de todos los árboles, de todo el fruto que hay aquí en el huerto, pero de ese fruto que está ahí del medio, imagínense, en el medio estaba. Y muchos dicen, no, ¿por qué Dios puso ese fruto ahí en medio? ¿Por qué puso ese árbol ahí en medio? Dios es el que puso la tentación ahí. Pero sabemos que la Escritura nos enseña que Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos permite a nosotros decidir por nosotros mismos si queremos tener una comunión con Él, si queremos la salvación o si la rechazamos. Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie. Y vemos que la serpiente, siendo la más astuta, le viene a tentar a Eva. Y vemos cómo en la palabra, mi amado hermano, cuando miramos las historias de la Biblia, siempre lo que Dios más le agrada, mi amado hermano, es la obediencia. La obediencia. La obediencia. Y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a mirar primero de Samuel, capítulo 15. Algo que Dios, lo más importante que Dios le agrada, mi amado hermano, es nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos leer la palabra del Señor, podemos cantar y alabar, pero si no obedecemos a Dios, todo es en vano. Y estamos engañándonos a nosotros mismos. Miren lo que dice 1 de Samuel 15, 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todos conocemos la historia de Saúl.
Él se le dio una oportunidad, él fue desobediente. Con lo que él luchó, mi amado hermano, fue con la obediencia. Por eso es que él cayó. Y nosotros caemos, mi amado hermano, de la gracia cuando empezamos a desobedecer a Dios. Cuando empezamos a desobedecer, en el mundo dicen una mentirita blanca. No hace daño. Pero miramos en la palabra del Señor que la obediencia es primordial, es importante ante los ojos de Dios. Y dice la palabra que Saúl no fue obediente al Señor. Él quiso hacer las cosas a su manera. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Se acuerdan cómo David trató de llevar el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén? Trató de llevarla en un carro. Pero esa no era la forma en que Dios había ordenado que se llevara. ¿Y qué pasó? Causó la muerte de un hombre. Porque la desobediencia, mi amado hermano, lleva a la muerte. El pecado los lleva hacia la muerte. Y vemos que el Señor le dice a Saúl, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Él dijo, él había salvado lo mejor de los animales, de las vacas, de los bueyes, tenía ahí, y tenía al rey Agag, a un hombre que era homicida, que era un criminal, que era un hombre pecaminoso, un gentil delante de los ojos de Dios, que Dios aborrecía. Y vemos que él le perdonó la vida y perdonó la vida de todos los animales, mientras que Dios le había ordenado, mata a todos. Mata a todos, mata a niños, mujeres, mata a los animales, todo mátalo. Y él no fue obediente. Porque se dejó llevar por los ojos, mi amado hermano. Pues posiblemente el enemigo le dijo, mira, los animales están gordos. No lo vayas a matar. Quédatelos para ti. Y entonces él fue desobediente al Señor. Y vemos vemos eso repetirse mucho en la palabra del Señor. Y vemos en el huerto del Edén que Eva y Adán hicieron lo mismo. Ellos desobedecieron al Señor. Y una vez me acuerdo que en un estudio bíblico yo compartí este versículo de Samuel con un hermano. Y le dije, el pecado de la desobediencia es como la hechicería. Y aquí lo vemos en la palabra, como la adivinación. Y él me dijo, no te creo eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le dije, te lo voy a enseñar. Porque muchas veces condenamos a los hechiceros y a los brujos y a los idólatras, mientras que nosotros desobedecemos al Señor. Y dice la palabra que es igual a ese pecado. Porque el pecado delante de Dios es pecado, mi amado hermano. Y vemos en la historia, regresando al huerto del Edén, en el capítulo 3, el enemigo es astuto, mi amado hermano. Él trata de torcer la palabra de Dios. Y le dice a Eva, dice, con que Dios os ha dicho que no comiereis de todo fruto que hay en el huerto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Eva le contestó, dijo, sí, no vamos a comer. Podemos comer de todo el fruto, pero del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, no comeremos. Y ella le agrega, le dice, ni lo tocaremos. Porque ciertamente cuando comiéramos de él, vamos a morir, le dijo ella a la serpiente. Pero la serpiente le dijo, no vas a morir. Vemos aquí que el enemigo mezcla la verdad con la mentira. Porque él es mentiroso, dice la palabra, desde el principio. Él trata de mezclar la verdad con mentira, mi amado hermano. Por eso es que vemos muchas sectas y falsas religiones, porque tratan de mezclar la verdad con la mentira, mi amado hermano. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, miramos, y Cristo mismo lo dijo, mirad que nadie os engañe, porque en los últimos días vendrán falsos maestros y falsos profetas, y tratan de desviarán al redil del Señor, al pueblo del Señor. Pero el Señor les dice que se mantengan firmes. Nos dice a través de la palabra, continuamente el Señor nos advierte que tengamos abiertos nuestros ojos, ¿verdad? Y que estemos velando. Y vemos que una de las verdades que le dice
la serpiente a Eva y dice que sus ojos serían abiertos. Y eso es verdad, sus ojos fueron abiertos. Inmediatamente cuando comió del fruto, dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. Eso es verdad. Pero usted sabía que Cristo también dijo que el ojo, ¿verdad? Es que si tu ojo es bueno, dijo Cristo, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. Dijo en el Sermón del Monte, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Y si tu ojo está en tinieblas, ¿cuán densas tinieblas estará todo tu cuerpo? So, imagínense, vemos que Cristo, Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Y vemos que Eva, ella miró al fruto y ella lo codició, deseó ese fruto. Y entonces ella cayó en pecado. Eso fue una de las verdades que el enemigo le dijo, sus ojos serían abiertos, y eso era verdad. La otra verdad que el enemigo le dijo a Eva fue que sabría el bien y el mal. Ella le dijo serían como Dios, que sabrían el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal, pero nosotros no seríamos como Dios. ¿Por qué? Porque al momento en ella tomar ese fruto, ¿qué ocurrió? Ella desobedeció y el pecado entró en ella. Y sabemos que Dios es santo. Dios es santo. Y Adán y Eva estaban caminando en santidad antes que comieran el árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos disfrutaban de una comunión continua con Dios. Y entonces vemos que ella codició el fruto, pero la mentira que el enemigo le dio a Eva fue que no moriría. Y vemos que sí murieron. Sí murieron. Porque Adán y Eva ya no están aquí. Murieron. Ellos murieron. Y vemos que al ver la caída de Adán y Eva, vemos también cómo Dios siempre está buscando al pecador. Nosotros no buscamos a Dios. Cuando nosotros sabemos que estamos mal, no buscamos a Dios. Tratamos de escondernos de Dios. Tratamos de escondernos del ujier, del diácono, del pastor. No contestamos sus llamadas, ¿verdad? O no contestamos los mensajes. Tratamos de huir, de escondernos de esas personas, ¿verdad? Pero de los que nos estamos tratando de esconder es de Dios. Es de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios está buscando al pecador para restaurarle. Está esperando que se convierta de sus malos caminos, que se arrepienta y que vuelva a poner su fe en el único que le puede dar la salvación, que es Cristo, que es Cristo Jesús. Al terminar Dios de dar a Adán y a Eva su sentencia o las consecuencias por desobedecer la palabra, vemos vemos un acto, mi amado hermano, que Dios hace, que nos muestra la salvación, mi amado hermano. Que la salvación nos viste. Vemos en el capítulo 3, verso 21, que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Aquí vemos, mi amado hermano, un acto, una sombra de la salvación, lo que la salvación hace a nosotros. La salvación nos viste. Mi amado hermano, nos viste porque nosotros teníamos ropas viles, ropas sucias, estábamos manchados por el pecado. Pero Dios nos viste, mi amado hermano. Cuando venimos a Él, nos viste. Usted se acuerda, mi amado, yo siempre me acuerdo de la historia del hijo pródigo porque esa es nuestra historia. El hijo pródigo. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo, él reconoció que él era un pecador y que había pecado contra el cielo y contra su padre? Él dijo, iré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo y que me haga como uno de sus siervos. Y entonces él llegó y dice la palabra de Dios que todavía no había llegado ni a la puerta de la casa, ni a la fence de la casa. Y su padre le miró que venía en el camino. Ya venía en el camino. Ese camino es Cristo, mi amado hermano, que nos lleva hacia el Padre otra vez de nuevo. Y vemos que el Padre, cuando él le abraza a su hijo y le besa,
Le manda a sus siervos, ¿verdad?, que lo vistan otra vez, que le quiten esas ropas viles, que traía esas ropas manchadas por el pecado, por el mundo, y lo vuelve a vestir. Porque eso es lo que la salvación hace, nos viste, pero con ropas de justicia. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que seamos justicia de Dios. Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar en el Edén, mi amado hermano. Aquí, después de que Dios le dio su sentencia a Adán y a Eva, las consecuencias por sus pecados, Dios tuvo que sacrificar un animal. Ahí es donde vemos que el hombre aprendió cómo debía de acercarse a Dios, por medio de sacrificios. Tuvo que sacrificar un animal, un animal inocente, y tuvo que usar esas ropas para vestirle. Cristo Jesús, esto es una sombra de lo que Cristo vendría a ser. Dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista lo miró, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el único. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vemos que esto se repite, mi amado hermano, a través de la Biblia, que Dios quiere vestirnos con ropas de justicia. Una de las parábolas muy interesantes es la parábola de la fiesta de las bodas en Mateo 22, versículo 1 al 11, donde el Señor hace una fiesta para su hijo, para una boda, y entonces Él le invita a las personas a venir a esta boda de su hijo. Pero llega alguien ahí y habían ropas, mi amado hermano. A la entrada de la puerta, todos los guests o los invitados podían quitarse sus ropas que traían y vestirse. Y se vestían de blanco. La última vez que estuve compartiendo la palabra, hablamos de la iglesia de Sardis, cómo el Señor les habla. Ellos les dice que les vestiría con ropas blancas. Blancas, ¿verdad? Porque se utilizaba eso, las ropas blancas era de lino, era ropa fina que se usaba solamente para ocasiones especiales, y personas de importancia y ricas usaban esa ropa. Pero el Señor les dice, ¿verdad?, que serían vestidos de ropas blancas. Y vemos en esa parábola del capítulo 22 de Mateo que un hombre entró que no estaba vestido de bodas. Y el Señor le dice: amigo, ¿quién te dejó entrar? ¿Por qué no tienes ropas para la boda? Dijo: entré, pensé que podía entrar. ¿Y qué dijo? Le dijo a sus siervos que lo sacaran y lo echaran afuera. Y dice, Cristo dijo: y allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchas veces nosotros creemos que podemos ser salvos por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras. Pero solamente podemos ser salvos por el sacrificio de Jesús. Solamente podemos ser salvos y limpiados por la sangre de Jesús. La justicia que obtenemos por medio de Cristo Jesús, podemos ser salvos. Vemos, mi amado hermano, que la salvación nos viste. El segundo punto que quisiera ver es que la salvación nos garantiza aceptación. Vivimos en una sociedad, mi amado hermano, que todos quieren ser aceptados. Todos quieren ser aceptados. Vemos que hay suicidios porque las personas no se sienten aceptadas. Hay mucho joven, mucha persona que batalla con la depresión, con bajo estima, y por ser aceptado. Pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que somos aceptados delante de los ojos de Dios. Porque si somos aceptados delante de los ojos de Dios, nada más importa. Porque somos aceptados por el Señor. En Génesis, allí mismo en Génesis, en capítulo 4, verso 4, vamos a leer ahí. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos, aquí podemos ver en el capítulo 4 de Génesis, podría ser un primer sacrificio
oficial que se hace en la Biblia por el hombre. Yo estoy seguro que Adán y Eva, después de que vieron a Dios, cómo Dios ofreció y mató a ese animal, ellos aprendieron y dijeron, esa es la forma en cómo vamos a acercarnos a Dios, ofreciendo sacrificios, pidiéndole perdón a Dios. Y ellos enseñaron a sus hijos. Se da cuenta, mi amado hermano, cómo es importante enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Enseñarle, aunque ellos cuando empiezan a crecer, ellos empiezan a revelar y decirnos, mamá, papá, you just talk about God, y tú nomás hablas de Dios y de puro Dios. Y se empiezan a revelar, dice la palabra, instruye al niño su camino para que cuando fuere viejo no se aparte del camino. Dice la palabra del Señor que enseñando la escritura librarás del infierno, del Hades. Librarás su alma del Hades. Y entonces vemos que estaban los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín era un labrador de la tierra. Abel era un pastor de ovejas, el primer pastor de ovejas, miramos ahí en la escritura. Y vemos que los dos trajeron una ofrenda al Señor. Y dice la escritura que Abel, siendo el más pequeño, imagínense, era el más pequeño, uno esperaría que el mayor fuera el más obediente, ¿verdad? Pero vemos que aquí el pequeñito es el que fue obediente. Se da cuenta, mi amado hermano, la obediencia es importante de parte de nosotros. La obediencia. Y Abel, él fue obediente al Señor y a sus padres. Él trajo lo que a Dios le agradaba. Caín, vemos que es el primer rebelde en la Biblia, mi amado hermano. Él fue un hombre rebelde, religioso rebelde, que se rebela contra la autoridad, que se rebela contra lo que Dios ha instituido, con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha ordenado que se haga, conforme a su palabra. Y vemos que Abel trae de los primogénitos de sus ovejas, él trajo de lo mejor de sus animales, ¿verdad? Y dijo que trajo de los más gordos. Dice, aquí vemos una sombra, mi amado hermano, de Cristo. Dice la palabra que Él es el primogénito de la creación. Cristo Jesús. Y Abel, mi amado hermano, un hombre justo, que caminó con Dios, ¿verdad? Y vemos que Él le trae de lo más gordo al Señor. Y mientras Él estaba sacrificando los animales y poniéndolos ante su altar ahí, Dios miró con agrado a su ofrenda. En otras palabras, Él fue aceptado por su ofrenda. Y nosotros, mi amado hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y somos salvos, somos aceptados delante de los ojos de Dios. Muchas veces nosotros nos golpeamos y decimos, no, yo no soy digno yo de ser salvo. Es verdad, no somos dignos de la salvación, del regalo que Dios nos da. Pero cuando Dios nos perdona, y venimos a Cristo y Cristo nos redime, nos salva y nos lava con su sangre preciosa, entonces dice la palabra del Señor que el Señor no recuerda más nuestro pecado en el pasado. Él lo arroja a lo profundo de la mar, dice la escritura, y no vuelve a hacer memoria de ellos. Y somos aceptados, mi amado hermano. Somos aceptados por medio del Señor. Cuando Dios miró el sacrificio de Abel, Él lo miró con agrado, lo aceptó. ¿Usted se acuerda cuando Cristo estaba siendo bautizado que dijo al Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dios se agrada, mi amado hermano, cuando somos obedientes a Él. Y cuando estamos viviendo una vida de acuerdo a la palabra, y se agrada de nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque por nosotros mismos no podríamos ser salvos. Cristo tuvo que morir. Tuvo que hacerse un sacrificio. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue necesario que Cristo muriera en el madero para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser aceptados por medio del Padre. Pero vemos que Caín, mi amado hermano, él ofreció del fruto de la tierra. Y si miramos el capítulo 3, ¿qué le dijo Dios a Adán? Después de que le dijo a la serpiente
la maldijo y luego también le dijo a Eva las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado, y luego al hombre le dice, maldita será la tierra por causa tuya. Son otras palabras, por el pecado de Adán. ¿Qué fue maldecido? La tierra. ¿Y de dónde viene el fruto? De la tierra. Son otras palabras, Caín estaba ofreciendo de lo que Dios había maldecido. Pero mientras que Abel estaba ofreciendo al Señor lo que Dios había demandado del hombre que ofreciera, un sacrificio a él. Y que por medio de ese sacrificio, de la sangre de ese animal inocente, sería perdonado de sus pecados. Vemos que el Señor aceptó a Abel, mi amado hermano. Él aceptó a Abel y también nos acepta a nosotros. Nos acepta a nosotros, mi amado hermano, por medio de Jesús. En Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo, ¿qué nos hizo? Aceptos en el amado. Entonces, somos aceptos por medio de ¿quién? El amado, que es Cristo. ¿Y es por qué? ¿Por qué? Porque Él, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Antes no éramos hijos, pero ahora somos adoptados, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Mi amado hermano, si tú estás en Cristo Jesús, ¿verdad?, la salvación te garantiza la aceptación de Dios. Tú eres aceptado delante de los ojos de Dios. Eres aceptado por medio del Señor. Luego el último punto que quería mirar en esta noche sobre lo que la salvación hace y nos enseña en el Antiguo Testamento es que la salvación nos protege de la ira de Dios. La salvación nos protege de la ira de Dios. Si miramos en Génesis capítulo 7, verso 1, vemos la historia de Noé. La historia de Noé y el diluvio, todos conocemos la historia. Y dice en el verso 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vemos que la salvación, mi amado hermano, nos protege de la ira de Dios. Dios estaba airado con la humanidad. Dice la Biblia que Dios miró hacia la tierra en el capítulo 6 de Génesis y vio que había maldad en el hombre. Había maldad en el hombre y solo encontró a uno que era justo y que era Noé, que estaba caminando. Dice la palabra que él era perfecto, ¿verdad? En todas sus generaciones, varón justo, dice la Escritura, y que caminó con Dios, y que Noé caminó con Dios. En la Biblia solo se nos enseña que dos hombres caminaron con Dios. El primero fue Enoc, dice la palabra, y Enoc caminó con Dios. Y el segundo que miramos fue Noé. Noé también caminó con Dios. Vemos que el Señor le ordena a Noé que construya una arca, que la construya. Vemos otra vez la obediencia, mi amado hermano, porque la obediencia es lo primordial, lo más importante delante de los ojos de Dios. Vemos que Noé estaba tratando de obedecer al Señor a pesar de que todos estaban desobedeciendo al Señor, estaban pecando contra Dios, se habían apartado, estaban ofreciendo sacrificios aún humanos a sus dioses hechos de piedras y de madera y de metales. Pero Noé estaba caminando firmemente con el Señor, caminando con Dios. Y vemos en la Escritura que el Señor le ordena que construya una arca. Y él la construyó.
Fue obediente a la voz de Dios. Posiblemente se burlaron de él y le dijeron que estaba loco y que no iba a haber ningún castigo de parte del Señor, pero la Biblia nos enseña que el Señor, ¿verdad?, es lento para la ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios castiga el pecado, mi amado hermano. Y como había maldad en los días de Noé, Él había decidido deshacerse de la humanidad y empezar de nuevo con este hombre justo que estaba caminando con Dios. Y vemos que Dios, la salvación nos protege de la ira de Dios. En otra ocasión que miramos que la salvación nos protege de la ira de Dios es en Éxodo capítulo 12, verso 23, cuando los israelitas están a punto de salir de Egipto. Y el Señor les dice, les da la ordenanza que celebren la Pascua. La primera ocasión donde ellos celebran la Pascua, el Señor les ordenó que pusieran sangre de un cordero, ¿verdad? Y tenía que ser un cordero puro, ¿verdad?, limpio. Y tenían que poner la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas para que cuando pasara el ángel de destrucción no hiriera al primogénito que se encontraba en esa casa. Pero toda aquella casa que no tuviera la sangre rociada en los dinteles y en los postes de la puerta, entonces vendría el ángel de destrucción y la ira de Dios se derramaría sobre ellos y los mataría. Vemos que la salvación, mi amado hermano, en el Éxodo, en la Pascua en Egipto, vemos que la salvación nos protege de la ira de Dios. Nos protege de la ira de Dios. La palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto con la sangre de Jesús. La salvación, mi amado hermano, te protege de la ira de Dios. Te protege de la ira de Dios. Porque dice la Escritura que Dios está irado con los pecadores todos los días. Pero gloria al Señor, que nosotros que hemos sido salvos, Dios ya no está irado con nosotros, sino que nos ha vestido, ¿verdad? El Señor nos ha aceptado y el Señor nos está protegiendo de la ira de Dios. Nos está protegiendo de la ira de Dios, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Sabemos que nosotros antes, cuando no estábamos en Cristo, nosotros estábamos caminando en estas cosas que menciona la palabra aquí, en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y en la idolatría también algunos de nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sobre la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia cuando practican el pecado, pero nosotros, ahora que estamos en Cristo, la ira de Dios ya no está contra nosotros porque la salvación nos protege, mi amado hermano. Nos protege. Podemos ver, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento cómo la salvación es un papel importante, ¿verdad? Que es el tema principal de la Escritura. En 1 Tesalonicenses 5 dice el apóstol Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Nosotros sabemos que Cristo Jesús nos va a librar de la ira venidera. De la ira venidera que vendrá sobre la humanidad. Cristo vino en su primera venida como un, ¿verdad?, profeta manso, el Mesías manso, ¿verdad? Pero cuando venga en su segunda venida, Él viene a pregonar venganza, ¿verdad?, sobre la humanidad. Enoc pudo ver eso, tuvo la visión y pudo ver eso y profetizó y dijo que miró al Señor que venía a ejecutar venganza sobre aquellos que practican iniquidad, aquellos que practican el pecado, aquellos que rechazaron la salvación.
Pero Dios nos va a librar de esa ira venidera, mi amado hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.